vacaciones igual a más salud. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Qué gusto nuevamente. Nuevo mes acá compartiendo y va a ser así mayo cada sábado al mediodía con todos Todos los ustedes. sábados a ¿Cómo partir de las va? 12 vamos a estar presentes con la familia misionera para charlar. ¡Feliz día! Feliz día también, Hoy es el ¿no? Día del Trabajador. Feliz día a todos muy los bien. trabajadores del otro lado de la cámara. Ujú. Que disfruten de su día y sobre todo que nos escuchen. Hoy tenemos un programa muy interesante. Que nos escuchen, que vean, que aprendamos entre todos. Nuevamente esta apuesta, seguimos apostando ya en este mes de mayo y de aquí, de cara a seguir hablando de temas importantes, de las temáticas, de las patologías, de los tratamientos y sobre todo las cosas de la prevención, ¿no es cierto? De las medidas preventivas, de conocer, de detectar a tiempo si es que existe alguna dolencia y cómo se llega de esta manera a través de las prestaciones del IPS. Así es, de eso se trata nuestro programa, de prevenir. Muy bien, bueno, y como es habitual estamos allí por supuesto para ir conociendo hoy lo que vamos a ir aprendiendo con los invitados de esta jornada, así que la placa nos invita a conocer de esta forma cuál es el abordaje que se va a dar con los profesionales y las experiencias que van teniendo también quienes nos van a ir acompañando. Hoy nos invita el doctor Mario Barrera. Es Muy el bien. primer neurocirujano de la Sí. provincia de Misiones y vamos a hablar de un tema muy interesante que es el traumatismo encéfalo-craneano en los niños. Bien, el 4 de mayo es el Día Mundial del Asma y hoy nos visita la doctora Susana Ascona. Ella es médica neumonóloga, jefa del servicio de neumonología del Hospital Madriaga. Y el tercer tema sumamente interesante, que es el 5 de mayo, conmemoramos el Día del Paciente Celíaco y nos va a visitar la doctora Mónica Sprang, que es una gastroenteróloga infantil. Además vamos a tener la visita también de unos pacientes celíacos y vamos a demostrar cuál es el programa que tiene el IPS para tratar a estos pacientes. Muy bien, que es muy complicado en muchas oportunidades. Primero para detectar, ¿no es cierto? Después también como para alimentarse correctamente en cuanto a esto, la contaminación cruzada y además de una enfermedad autoinmune que viene ya hace tiempo trabajando y muy bien el IPS, pero eso es importante conocer cuáles son las prestaciones que se tienen. Y también estamos en las redes, ahí nos pueden encontrar siguiendo todos los programas, como también las temáticas y decíamos todos los servicios que brindan. Estamos en Instagram, ahí IPS Misiones, estamos en Twitter también, por supuesto con el IPS, nos pueden encontrar en Facebook también de esta manera y obviamente hoy nos pueden ver a través de Canal 12 y si de repente se lo perdieron o lo quieren volver a ver, también estamos en YouTube, ¿no es cierto? Con todos los programas en YouTube también. Todas las redes que nos van a mostrar, para los que no pueden hoy, lo pueden ver durante la semana también para refrescar. Así es, muy bien. Decíamos entonces, el primero de los temas interesantísimos tiene que ver con la niñez, tiene que ver con la infancia, tiene que ver con esos traumatismos de cráneo, encéfalo-craneales, ¿no es cierto? Que nos asustamos un montón. De repente vemos alguna que otra travesura en casa, un golpe en la cabeza. No sabemos si eso puede llegar a manifestarse más adelante en alguna situación más complicada. Hay que estar atentos a estas cuestiones, ¿no? Así es, bueno, para poder explicarnos un poquito de qué se trata, lo tenemos al doctor Mario Barrera. Bienvenido, muchas gracias por estar. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, me alegro. Bueno, hablamos de traumatismo encéfalo-craneano. ¿Qué es el traumatismo encéfalo-craneano? ¿Cuándo hablamos de este tema? ¿De qué se trata? ¿En castellano? En castellano. En castellano quiere decir todo golpe que recibe una persona, ¿no es cierto?, en la cabeza. En este caso, mi especialidad habla de los niños, ¿no? Así que todo traumatismo, todo trauma sobre la cavidad cefálica se denomina traumatismo encéfalo-craneano. Y a veces la gente suele decir cráneo encefálico, ¿no? O solemos leer por ahí. Y no es una diferencia semántica, sino que tiene relevancia decir traumatismo encéfalo-craneano porque le damos relevancia al encéfalo, al cerebro, sobre su cubierta ósea. Exacto. Y decime, Mario, ¿es algo frecuente en las guardias? Me imagino que es donde mayoritariamente se atienden a los pacientes con traumatismo encéfalo-cráneo. ¿Es una consulta frecuente? Sí, es la consulta más frecuente neuroquirúrgica que existe en las guardias de emergencia pediátricas, ¿no? Sobre todo los fines de semana, cuando la familia sale de paseo, o cuando van a unos juegos, o cuando están en los parques de diversiones. Claro. Es una consulta muy frecuente de los niños en la emergencia. Lo bueno es que el 80% de las consultas son leves, que en general después de una examinación por parte del médico pediatra que le reciba en la emergencia, vuelven a casa. Y el otro 20% sí consideramos que es un TEC moderado,
y hay entre ese 20%, el 18% es moderado y el 2% es grave, que requiere de una internación en terapia intensiva y seguramente de una neurocirugía de urgencia. Bueno, es importante esta aclaración que hace el doctor en cuanto a proteger el encéfalo realmente, ¿no? Porque decimos, claro, a veces nos ocupamos de pensar que esto es duro, acá tenemos una rigidez, tenemos tantos huesos en la cabeza que va a proteger muy bien lo que está adentro, pero bien decía, ¿no? Hay que contener, hay que saber qué es lo que tiene adentro y esos golpes que se pueden llegar no sé, a derivar en coágulos así tan temprana edad, doctor. Sí. Lo que hay que tener en cuenta en casa siempre que no es para asustarse, pero hay que tenerlo en cuenta que cualquier traumatismo que uno considera leve se puede transformar en grave. Eso es el primer mensaje que hay que dejar. Luego, también por una ley física, ¿no? Uno cuando viene a la consulta dice, usted sabe, doctor, que mi hijo se cayó y se golpeó acá en la frente hace 2 días. Y hoy se volvió a caer y se volvió a golpear sobre el mismo chichón. Eso tiene una explicación, un fundamento científico, que por física la cabeza de los niños es la parte más pesada del cuerpo. Entonces, en general, se golpean siempre en la cabeza. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno, o cuando tu hijo, o cuando un pequeño que está a tu cargo, sufre un traumatismo de cráneo o un golpe en la cabeza? Primero, si tuvo pérdida de conocimiento, aunque sea fugaz, ¿no? Si se desmayó, si como que se desconectó del medio ambiente que le rodea. Segundo, si tiene vómitos post-trauma, ¿sí? Otra cosa que hay que observar es si continúa jugando, se levanta enseguida, llora enseguida, si habla bien, si no es que habla como borrachito, o si sigue jugando pero te camina como borrachito. Y obviamente las convulsiones, ¿sí? Las convulsiones, dice, bueno, pero ¿y cómo yo sé que mi hijo convulsionó después de un golpe en la cabeza? Y hay miles de formas para convulsionar, pero la mamá se va a dar cuenta. Entonces, eso amerita la consulta en la guardia de emergencia. Entonces, para sintetizar, y es muy importante lo que dijo, cualquier persona adulta responsable que esté a cargo de los menores, puede ser accidentes domésticos, lo que sucede en la casa, puede suceder en la escuela también, todos deben estar alertas, todos debemos estar así, alertas en cuanto a estas situaciones que estaba mencionando, ¿no? ¿Cuál va a ser el comportamiento y cuál va a ser la actitud que tenga el niño entonces para hacer el llamado urgente a una ambulancia, el 911, el 137 de todas maneras, igual 107 digo bien, como para estar atentos ante cualquier eventualidad? Eso es muy importante, ¿sí? Mario, además del tema veo que te has dedicado un poco también a la política, estás empezando a trabajar en política, sos candidato a concejal por una de las listas, por un sublema del Frente Renovador, como primer candidato a concejal. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Y hay un dato importante que va de la mano un poco de lo que se trata en nuestro programa, que es de prevenir. Vas a ser, o sos el único candidato, vas a ser probablemente, si Dios quiere, el único médico que trabaje en el Consejo Deliberante. Es importante tener un médico en nuestro Consejo Deliberante, es importante hablar de prevención, es importante dar una visión sanitaria a toda la política. Yo creo que esta oportunidad que tengo es una respuesta al compromiso social, ¿no? Desde hace mucho tiempo vengo trabajando, haciendo docencia en los medios, transmitiendo esto de querer humanizar un poco más la medicina, de acercarnos más al paciente. Y bueno, una oportunidad a partir de integrar como candidato a primer concejal el sublema Cuidando a mi Ciudad. Y creo que es importante hoy también en una situación de pandemia tener una visión científica, médica de toda la situación y por supuesto trabajar para mejorar la calidad de vida de todos los posadeños. Seguramente que va a ser así. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y el tope de la agenda, obviamente, la salud en la provincia de Misiones, y me gustó eso de humanizar la medicina, ¿no es cierto? Humanizar efectivamente esta disciplina tan importante, porque un paciente es una persona con una historia de vida, ¿no? Así es. Bueno, ¿vamos a ir a la pausa, Doc? Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Más prevención es igual a más salud.
Y lo seguimos acompañando a través de Canal 12 con esta propuesta del IPS, más prevención es igual a más salud. Y también en las redes y también en Facebook nos pueden encontrar, obviamente, con el nombre del programa y hacer el repaso de todo lo que vamos aprendiendo sábado tras sábado a través de Canal 12, llegando a toda la provincia. Así que es un privilegio para nosotros saber que nos pueden ver, consultar lo que así requieran a través de estas maneras, obviamente, de estar en contacto con nosotros. El 4 de mayo se conmemora el Día Mundial del Asma. Y vaya si es importante, ¿no? Y el protagonismo que ha tomado, obviamente, todo lo relacionado a las vías respiratorias, a los pulmones, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Así que hoy nos visita la doctora Susana Ascona. Ella es neumonóloga, directora jefa del área justamente encargada de esta temática en el Hospital Madariaga. Así que vamos a abordar este tema muy importante con el doctor Santiago Galeano. Gracias, Fer, ¿cómo te va? Doctora, un gusto, ¿cómo anda? Muy bien, ¿Bien? gracias Bueno, por la me alegro. invitación. No, por favor, gracias por venir. Cuéntenos un poquitito, ¿de qué se trata cuando hablamos de asma? ¿Qué es el asma? Bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea que se caracteriza por la obstrucción al flujo aéreo. ¿Qué significa eso? Que hay un aumento de la resistencia del aire en la vía aérea y se manifiesta con los síntomas de falta de aire, que sería disnea, ¿sí? Opresión de pecho, o sea, opresión precordial y tos seca. Entonces hay una dificultad respiratoria que es la que engloba a esta obstrucción que es la... Exactamente. Es una enfermedad muy frecuente, de hecho en los niños es la enfermedad crónica más frecuente, pero hablamos de asma en general, no solamente de los niños. ¿Existen algunos factores desencadenantes de las crisis asmáticas? ¿Cómo los podemos identificar? Sí, tenemos que ver que el asma es una enfermedad que está, o sea, hay una predisposición al asma, ¿sí? Hay un componente genético y también está la atopía, ¿sí? Sería que el antecedente podemos decir alérgico. O sea, no todos los pacientes, por estar expuestos a un factor desencadenante, van a tener asma. Tiene que haber una predisposición personal, o sea, una predisposición del paciente. Y a su vez, en estos pacientes predispuestos, ya sea genéticos o atópicos, vamos a tener factores de riesgos, o sea, factores desencadenantes, ¿sí? Y en esto va a ser lo que es la polución ambiental, o sea, tanto dentro del domicilio como fuera del domicilio. Dentro del domicilio, los ácaros domésticos, fuera el polen de las plantas, lo que es la flor, todo lo que es la floración, también podría ser los cambios bruscos de temperatura, ¿sí? Serían factores desencadenantes, y los factores también relacionados con las infecciones. Puede ser un gatillante, un evento viral, o sea, una infección. Por eso muchas veces un cuadro viral, ya sea un resfrío o una gripe, puede desencadenar una crisis en un paciente ya asmático, que se sabe asmático o que por ahí no tenía diagnóstico de asma, pero fue expuesto a un cuadro viral o cambio brusco de temperatura y comenzó con síntomas. Y en esos momentos es conveniente estudiarlo a estos pacientes. Son esos pacientes que uno ve en la guardia, los que hacemos medicina general o sobre todo para transmitir a la gente del otro lado, que le cuesta entrar el aire, que silba cada vez que hace la inspiración profunda, se escucha un silbidito, está alargando el aire y se escuchan... Bueno, sí, esa es la sibilancia, que lo mismo los pacientes lo reconocen, y cuando nosotros le hacemos el interrogatorio, o sea, lo manifiestan que el silbido, la sibilancia, y esa es parte de la obstrucción. Exacto. De lo que llamamos de la vía aérea, la obstrucción. Hay veces que hay tos y después la sibilancia, y bueno, estos síntomas a su vez se desencadenan más en forma nocturna, o sea, más es de noche, o también al esfuerzo, al reírse, al hablar. Cuando están en una crisis, por supuesto, se exacerba. Exactamente. Y una cosa que es importante para la gente, cuando esos pacientes asmáticos que están en crisis, que muchas veces se tienen su medicación, se hacen la medicación, ¿cuándo deben recurrir a una guardia de un sanatorio, de un hospital, porque no mejoran? ¿Qué signos son importantes que reconozca la gente para poder asistir a un médico? Claro, en esto es importante, tanto nosotros los médicos cuando tenemos un paciente asmático, es realizar la educación.
La educación es enseñarle al paciente que conozca su enfermedad, que sepa la gravedad. Para eso justamente nosotros cuando lo estudiamos lo clasificamos y vemos el riesgo que va a tener de esas observaciones. Y el paciente debe conocerse y tener su medicación. Nosotros lo preparamos generalmente al paciente, sabemos cuál es la medicación controladora y la medicación de rescate. Y el paciente, una vez que conoce, se va dando cuenta en base a su experiencia, cuando aumenta, tenés más dificultad, que tiene o que está tosiendo más, que se le cierra el pecho, que se cansa o que se escucha sibilancias. Entonces, generalmente en esos pacientes nosotros ya le enseñamos, les damos un plan de acción de comenzar con la salbutamol, con su medicación de rescate. Y muchas veces, si son pacientes más graves, a veces les sugerimos que tome algún medicamento, como por ejemplo el corticoide, pero eso siempre con indicación médica. Una vez que esos pacientes han avanzado con su tratamiento de rescate y no mejoran, se les dice a los pacientes que deben concurrir a la guardia. Muchas veces ya los pacientes también se hacen el automonitoreo con el picoflujo, que es un dispositivo que mide el flujo expiratorio forzado en el primer segundo, el equivalente a lo que se hace en la espirometría, se mide un valor. Y lo ideal es que todo paciente asmático tenga su picoflujo. Entonces se monitorea y sabe cuál es su mejor personal, y cuando está bien, sabe que tiene que llegar a 400, 500 mililitros, va a depender su peso, su altura más de su edad. Y cuando comienza a bajar y está teniendo síntomas y no mejora con el medicamento que se hace, ahí sabe que tiene que consultar. Perfecto, sí, bueno, vemos que tenemos algunos indicios para saber cuándo la crisis es grave, cuándo tenemos que recurrir directamente al médico. Es un tema muy amplio que seguramente en otra oportunidad podremos seguir charlando, así que doctora, muchísimas gracias por la visita. Aprendimos un poquitito más hoy con respecto al asma y esperemos que la gente del otro lado también lo haya hecho, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Más prevención es igual a más salud. Seguimos compartiendo, más prevención es igual a más salud, y siempre decimos, ¿no? La manera de prevenir es la manera de llegar a tiempo ante cualquier eventualidad, cualquier patología, enfermedad que pueda despertarse en algún momento de nuestras vidas, no necesariamente en la niñez o en la infancia, ¿no es cierto? Y tiene que ver mucho con nuestros hábitos también, ¿no? Algo que se puede llegar a despertar, como esto de la enfermedad de la celiaquía. ¿Qué es la celiaquía? Esta intolerancia al gluten. El gluten que lo encontramos en el trigo, en la avena, en la cebada y el centeno, y eso que consumimos diariamente, Doc. Y como el 5 de mayo se conmemora el Día Mundial del Paciente Celíaco, hoy tenemos un programa especial tratando de celiaquía, ¿sí? Muy bien. Tenemos a una experta, ¿no? Que nos visita, nada más y nada menos, eso es lo importante. La doctora Mónica Sprang, ¿cómo le va? Muy bien, ¿Cómo está buenas usted? tardes. ¿Bien? Bienvenida. Bueno, bienvenida, muy bienvenida. Y además está Azul Antuna, que es una paciente celíaca, que nos va a contar un poquito también su experiencia. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, hola, ¿qué tal? Bueno, hay una mesa repleta de cosas riquísimas que ahora nos van a contar el acceso a esto, ¿no es cierto? Que muchos dicen que, claro, uno tiene que enfrentar esta enfermedad y quizás acceder a estos productos es algo muy costoso. Sí, doctora, le consulto, ¿qué es la celiaquía? ¿Qué es la enfermedad celíaca? Vamos a empezar por ahí. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que es una intolerancia al trigo, avena, cebada y centeno, porque tiene este componente que es el gluten que afecta al intestino. La enfermedad se origina en el intestino delgado y produce una inflamación a nivel del intestino delgado que hace de que después sea una enfermedad multisistémica, o sea, comienza en el intestino delgado y después se traduce en los diferentes órganos. Es una enfermedad genética, ahora sabemos que es genética, o sea que el individuo es genéticamente predispuesto a ser celíaco, ¿sí? No quiere decir de que yo tenga la predisposición genética y ya automáticamente sea celíaca, sino que tiene que pasar en mí, digamos, ocurrir en mí que se desencadene esta enfermedad. Y entonces nosotros
sabemos que como ocurre en el intestino delgado tiene vellosidades, se llama. Son como deditos donde se absorben todos los alimentos. Entonces, si nosotros tenemos estos deditos normales, absorbemos sin problema los alimentos. Ahora, si el trigo, avena y cebada y centeno nos acortan estos deditos, con estos deditos cortos, estas vellosidades acortadas, no podemos absorber los alimentos. Claro. Y entonces empezamos a tener diferentes déficits, déficit de minerales, calcio, vitamina, no se absorbe nada, no se absorbe Los la nutrientes grasa. no se absorben. Claro, Bien. no se absorbe la grasa, no se absorben los hidratos de carbono. Y eso provoca síntomas característicos Sí, en la gente. sí. Azul, contanos un poquito cómo te diagnosticaron, qué tenías, qué síntomas tenías. Lo más característico que fue por lo que recurrí, digamos, a buscar o a tratar de encontrar la causa, fue un año lleno de migrañas y nadie encontraba el porqué. Había pasado por consultas hasta con un neurólogo y no se encontraba el porqué. Hasta que un hematólogo me mandó a hacer un montón de estudios vía sangre. Y bueno, y detectó que había algo compatible con la celiaquía y bueno, después me derivaron a un gastroenterólogo y con lo que sería la biopsia, ahí se confirmó, digamos, la enfermedad. Exacto. O sea, en Sí, el caso al tener azul, síntomas, sí. El de azul es un poquito, como ya es más grande, un poquito atípico. Yo que hago pediatría, les puedo decir de que en los niños generalmente comienza con diarrea, con un síndrome de mala absorción, porque claro, no absorbe nada, y va teniendo déficit en el crecimiento, en el peso, en la talla. Y una de las cosas que se nota mucho en el celíaco es que es panzón, ¿sí? Justamente celíaco significa panza. ¿Y es por qué? Porque hay una distensión abdominal en estos pacientes, sobre todo en los pequeños, porque no absorben y claro, queda todo ahí contenido. Tienen los bracitos muy finitos. son chicos con bajo peso. Son bajo peso. Usted le mira y dice, este es desnutrido porque tiene los bracitos finitos, las piernitas finitas y esa gran panza. Claro. Para la gente del otro lado, porque ve estos niños, son niños que lo que tienen la panza le falta en la cola. Se decía así en los libros de viejos de medicina, ¿no? Eran panzones con cola muy chatita. Es muy clásico, o sea, a mí en el hospital cuando me decían, doctora, ¿puede ser celíaco? Yo lo revisaba y le daba vuelta y le bajaba el pañal para ver si la cola era chata. Y le decía siempre a los residentes, miren esta cola. Esta cola ninguna otra enfermedad da. O sea, cómo consume los glúteos en los niños es increíble. Exacto. Y una vez que, digamos, uno tiene esta sintomatología, tiene que consultar, porque al diagnóstico se llega por ya la clínica del paciente, la serología, que ahora, gracias a Dios, porque cuando yo empecé no existía la serología. Fue la primera en pedir este tipo de estudios. Sí, ¿no es cierto? en la provincia, sí. Entonces, no teníamos serología, teníamos que hacer un estudio que se llamaba Van de Kamer, que era juntar caca 3 días, todo muy engorroso. Claro. Ahora con unos test en sangre ya podemos saber si eso da alto, de que tiene posibilidad de ser celíaco. Y entonces se recurre a una endoscopía y a una biopsia de intestino delgado, porque entonces ahí nosotros miramos ese intestino y sabemos si tiene los deditos largos, como yo le decía, o si tiene esos deditos cortos y no absorbe. Bueno, decíamos, estos productos que estamos viendo aquí en la mesa, que uno accede si va a una dietética, a un lugar a comprar, pero es importante decir que esta es una caja, ahí la estamos observando también, que es para los beneficiarios, ¿no es cierto?, para los afiliados, en definitiva, del IPS. Estos productos son los que vos consumís, Azul. Exactamente, sí, la verdad que ayuda un montón porque hay días del mes que vos decís no puedo ir a la dietética a gastar 5.000 pesos porque un fideo, por ejemplo, que yo tengo que consumir me sale el cuádruple de lo que sale un fideo normal. Claro. Entonces hay veces que decís, pucha, quiero algo dulce y voy y compro, no sé, una galleta, me sale 500 pesos y después yo tengo la caja y bueno. O sea que el IPS te provee todos los meses de toda esta gran cantidad y variedad de productos en forma gratuita, lógicamente. Claro. Y te ayuda fundamentalmente a que vos puedas, además, porque veo que tiene distintos tipos de harinas, premezclas, o sea, no solamente son fideos de galletitas, sino para que vos puedas elaborar la comida en tu propia casa. Exactamente. Lo que es importante es que por ley las distintas obras sociales tienen que proteger, digamos, a estos pacientes porque
En realidad, esta comida sin gluten para ellos es como el medicamento. Por supuesto. Si uno tiene que tomar un antibiótico, ellos tienen que comer esto. Tienen que comer así. Y es re importante lo que hace el IPS porque por ley es mucho menos el monto de lo que se aporta al celíaco por mes. Esto sale carísimo. Y realmente que el instituto le pueda proveer esto a los pacientes celíacos es muy beneficioso para ellos. Y es brindar calidad de vida como debe Exactamente. ser realmente para todos los ciudadanos. Bueno, Así le es. agradecemos muchísimo, doctora. Muchas gracias. Azul, también gracias por Gracias a acompañarnos. Vamos a ir a la última pausa, Doc. ¿Sí? Vamos a la última pausa, ya volvemos. Más prevención es igual a más salud. Bueno, cuánto hemos aprendido el día de hoy, ¿eh? Y el próximo sábado también, ¿eh? Temas muy importantes. Temas muy Seguramente importantes. muchos nos van a decir, ¿van a repetir? Sí, seguramente. Yo ¿no? creo que sí, hay temas muy lindos que tratamos hoy que realmente sería lindo volver a Claro charlar. que sí, celiaquía, asma también, bueno, y a seguir cuidándonos entre todos. Más prevención. Es igual a más salud. Los esperamos el próximo sábado a las 12. Chau, chau. Chau.